Bueno, vamos a continuar desarrollando las habilidades sociales y acá contamos con una definición de Enns, ¿sí? Que es uno de los autores que hemos tenido como bibliografía base, ¿no? En esta unidad. Y lo que dice Enns, que la escucha activa implica prestar atención genuina y responder al mensaje con retroalimentación, ¿sí? ¿Qué entendemos por ello? Yo recibo un mensaje, recibo información, estoy charlando con alguien, la persona me está contando algo y yo en ese contarme algo estoy mirando para otro lado, me quedo muda, miro hacia abajo, sigo usando el celular sin hacer contacto con esa persona. Eso es todo lo que no en lo que sería la escucha activa, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. La escucha activa requiere de atención plena, ¿sí? En esto que decimos mucho, el aquí y el ahora, es exactamente eso, ¿sí? Es concentrarse en el mensaje del interlocutor, evitando distracciones. No puedo estar al mismo tiempo que escucho por acá, estar atenta a lo que pasa en otra habitación, en otro espacio, a la gente que va y viene y circula y dice, estar atenta a mi celular, ¿sí? Eso distrae muchísimo. Y además en algunos casos puede ser como muy irrespetuoso. Después tenemos otra variable en esto de la escucha activa que tiene que ver con repetir el mensaje con nuestras propias palabras para asegurar la comprensión. En algunos casos esto es algo que nos ocurre de forma natural, donde recuperamos cierta parte del mensaje y lo repetimos, ¿sí? Y esto como es el reaseguramiento de que realmente escuchamos, o sea, escuchamos lo que quiso decir, lo que escuchamos y de ahí lo tomamos y por eso lo repetimos. Bueno, tienen que ver con ese proceso, ¿sí? Y después aparecen las preguntas, ¿sí? Que serían como a modo de también asegurar si lo que la otra persona está diciendo es lo que nosotras estamos comprendiendo, ¿sí? Las preguntas aclaratorias. Hacer preguntas para obtener más información y asegurar la comprensión. Y después, por último, que esto es lo que dice Enns, ¿sí? La retroalimentación. Mostrar que estamos escuchando y comprendiendo el mensaje. ¿Y de qué forma ocurre esta retroalimentación? Con todo lo anterior, ¿sí? Principalmente en algunos casos tiene que ver con las preguntas aclaratorias, ¿sí? Como decirle al otro, te estoy escuchando, pero a la vez no sé si esto me quedó tan claro, entonces te hago una pregunta sobre algún fragmento del mensaje, ¿sí? O puedo decir palabras como, ¿estás seguro? ¿Vos creés que esto era así? Eh, Nada, son ejemplos que se me ocurren, ¿no? Pero que los usamos todo el tiempo. No digo de que ocurran de forma natural, porque lo natural siempre lo vamos a poner en tensión. Todo esto que vamos aprendiendo sobre la comunicación, lo seguimos aprendiendo a lo largo de toda la vida, ¿sí? No es que nace con nosotros, con nosotras. Bien, y acá aparecen algunas técnicas de escucha activa en este gráfico que hemos tomado prestado, que dice el lenguaje corporal abierto, refuerzos positivos e indicadores de escucha, atención a llamadas en frío, hacer eco como reafirmación, reasumir conclusiones de la atención dada. Bueno, son todas estrategias de la escucha activa, ¿sí? En esto que hay algo que acá no les dije, pero bueno, se los adelanto, que lo íbamos a ver más adelante, en esto del lenguaje corporal abierto, ¿sí? Si yo estoy escuchando a alguien, estoy de brazos cruzados, con un rostro que muestra una intención de desagrado, de neutralidad, donde no hay demasiados gestos que indiquen a la otra persona que estoy ahí escuchando, eso se puede malinterpretar y no va a aportar a esta escucha activa, ¿sí? Entonces, cómo yo me disponga corporalmente va a facilitar la comunicación.
Continuamos con la asertividad. La asertividad es otra habilidad social que esperamos profundizar y seguir desarrollando, que se trata de expresar nuestras opiniones y sentimientos de manera clara y respetuosa sin ser agresivos ni pasivos, ¿sí? Entonces, si lo pasamos en limpio, se trata de una comunicación clara donde vamos a expresar nuestras ideas y sentimientos de una manera clara y concisa. Cuando empezamos a hablar sobre una idea, a expresarnos, a relatar, ¿sí? Pero ya sabemos cuál es la intención de nuestra comunicación y empezamos a dar vueltas y vueltas, la otra persona del otro lado ya interpreta, ¿sí? Que estamos utilizando hasta en algunas ocasiones metáforas para decir lo que no nos atrevemos a decir, ¿sí? Eso no sería una manera clara de transmitir una idea y mucho menos sería conciso, ¿sí? Entonces recuerden esto y mucho más en situaciones laborales donde el tiempo apremia, ¿sí? Es importante elegir qué queremos decir y de qué forma lo vamos a decir. Después, por otra parte, tenemos el respeto mutuo, que uno lo podría dar por entendido, pero no ocurre. Quizás lo tenemos más claro en situaciones que justamente pueden ser laborales o que se dan en instituciones educativas o en contextos más formales, ¿sí? Pero yo les decía al principio de esta clase que las habilidades sociales no solamente son recursos para utilizar hacia adentro de las organizaciones, sino que atraviesan toda nuestra vida, ¿sí? Hablamos de la comunicación interpersonal, ¿sí? Que se da todos los días, en lo cotidiano y con todas las personas que nos rodean. Entonces, en ello, el respeto mutuo es una variable que tiene que ser constante, ¿sí? Reconocer y valorar las opiniones y sentimientos del otro es una herramienta de la asertividad, ¿sí? No sé, se me ocurren discusiones sobre religión, sobre política, sobre deportes, donde a veces las personas son muy enérgicas, muy apasionadas, y donde en muchos casos se olvidan o pierden en el camino el respeto, ¿sí? El respeto hacia otros y otras, ¿sí? Entonces, en esas situaciones es como muy importante encuadrar, recuperar cuál es la información y en algunos casos, si fuera necesario, tomar distancia de esa situación si vemos que no nos están respetando, ¿sí? Que a veces no se trata únicamente de una situación que puede contener como alto grado de un discurso que sea violento, ¿sí? Sino que a veces también hay situaciones que se pueden llegar a dar desde lo físico, agresiones verbales que tienen mucho impacto, ¿sí? En lo que la otra persona luego va a recibir y cómo lo va a tomar, cómo lo va a interpretar, ¿no? Esto puede afectar mucho a las personas que reciben o que son parte de este tipo de comunicaciones. Por ello el respeto es fundamental. Recordemos que vivimos en un mundo diverso, ¿sí? No todas las personas estamos constituidas de la misma forma y es por ello, digamos, muy importante la cuestión de la valoración de opiniones y validación de sentimientos de las otras personas. Y acá también dejamos otro gráfico que tiene que ver con el lenguaje no verbal asertivo. El lenguaje no verbal se relaciona, como ya habíamos hablado en la diapo anterior sobre la escucha activa, con todo lo que vamos a decir con nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestros gestos, con el movimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? También lo que se pone en juego es la proximidad en función de las personas que están hablando de algo y de que depende la temática de lo que estén hablando. Uno puede estar más lejos, más cerca.
la disposición del cuerpo del mobiliario también, que cómo se utiliza en función de qué momento, ¿no? Eso puede generar más distancia o más acercamiento en función de lo que uno quiere decir. Y acá en el gráfico lo que nos recomiendan es mantener una postura abierta, estable y de acercamiento. Establece contacto visual y escucha atentamente, ¿sí? El contacto visual es la base. Es la base de toda interacción humana, ¿sí? A través de nuestra mirada ponemos intención a lo que estamos diciendo. Nuestra mirada transmite, ¿sí? Conecta con la otra persona. Y después otras cuestiones que tienen que ver con el tono de voz que uno utiliza. Si yo comienzo a gritar o hablo muy bajo, todo eso, digamos, también influye en la forma en la que vamos a comunicar un mensaje. Vamos a continuar con la empatía, ¿sí? Que es otra habilidad social, que ya habíamos hablado un poquito y yo les decía que la empatía es algo que aparece todo el tiempo en algunos discursos, en las redes sociales, puntualmente sobre algunas situaciones que se relacionan con situaciones con personas en situación de vulnerabilidad o en situaciones sociales complejas, ¿sí? Esta es una palabra que aparece muchísimo. ¿Qué es lo que va a decir Enns sobre esto? Es que la empatía fortalece la relación y genera confianza, permitiendo evitar o resolver conflictos, ¿sí? Por ello, digamos, es un recurso muy importante, sobre todo en la resolución de conflictos. Pero yo les voy a decir que además digamos, de que es fundamental para la vida, es fundamental en el trabajo que vamos a realizar como acompañantes terapéuticas, y es como una herramienta fundamental que vamos a llevar siempre en nuestra profesión. Bien, ¿cuáles son los beneficios de la empatía? Que mejora la comunicación, y dice escuchar con atención y comprender el punto de vista del otro. Y ahí que vemos en esto de escuchar con atención, ahí ya vemos la escucha activa. Vamos a ver que las habilidades sociales no se dan de forma aislada, ¿sí? Se entretejen, ¿sí? Van armando algo, todas al mismo tiempo, ¿sí? Por eso que a veces ponemos todas las habilidades en juego cuando vamos hablando, cuando vamos diciendo, cuando nos acercamos, cuando queremos generar un vínculo con alguien. Después, por otra parte, dice fomenta la colaboración. Trabajar en equipo con un enfoque de apoyo mutuo. Y después, en relación a la resolución de conflictos, encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de todos y todas, ¿sí? Y acá también tenemos un gráfico, una imagen, ¿sí? Donde acá, más bien esta imagen la dejamos a modo de pregunta, para que ustedes indaguen sobre sí mismos, ¿sí? Sobre sí mismas, y se pregunten, bueno, ¿qué es la empatía para mí? ¿Cómo la estoy ejerciendo? ¿La empatía es ponerse los zapatos del otro, pero ir con los míos? ¿O la empatía es dejar mis zapatos y acercarme y utilizar los zapatos del otro? ¿O la empatía es mirarme a mí mismo de una forma narcisista y egocéntrica hacia otras personas que me están solicitando, o quizás no me lo solicitan de una forma directa o formal, pero que podemos vislumbrar de que necesitan apoyos? Porque la empatía es una habilidad social muy compleja, ¿sí? Sí, generalmente la nombramos como algo que tiene que ser beneficioso, que tiene que ser afectivo, que tiene que ver con comprender el punto de vista de la otra persona, lo cual es un ejercicio complejo, ¿sí?
Por eso les dejamos esta imagen para que se hagan preguntas, porque claramente la empatía no es, bueno, te dejo esto como a modo de te dono, ¿sí? Algo para que te quedes tranquilo y sigo circulando con mi vida y con lo que soy, sin detenerme a mirarte, a saber qué te pasa, ¿sí? A escucharte, a brindarte tiempo de calidad. Si no hacemos caridad y no queremos hacer caridad, queremos hacer solidaridad, ¿sí? Que es distinto. Por eso les dejo estas preguntas respecto de la empatía. Bueno, ya estamos llegando al final de la clase sobre comunicación efectiva y para ir cerrando, ¿sí? Para ir realizando de algún modo algunas conclusiones sobre lo que hemos hablado en esta clase, vamos a tomar a Burin, que dice: la comunicación efectiva se trata de la claridad y el feedback, esta retroalimentación, ¿sí? Que van a ser esenciales para que esta comunicación efectiva se dé en las organizaciones. Y acá hemos construido 3 puntos que creemos son base para que ustedes comprendan de qué se trata la comunicación efectiva, ¿sí? El primero tiene que ver con la claridad del mensaje, comunicar ideas de manera clara y concisa, utilizando un lenguaje que sea comprensible para todos y todas, ¿sí? Si yo estoy en una conversación, esto para poner un ejemplo burdo, ¿sí? Donde todas las personas, donde estoy en una situación de que voy a realizar un trabajo de campo, estoy en una comunidad campesina, yo quizás vengo de una carrera, soy estudiante de una universidad y voy a conocer sobre la flora y fauna de ese lugar. Y yo me pongo a utilizar con las personas que quiero entrevistar un vocabulario que es inaccesible, que solamente se corresponde con un ámbito académico. Ahí no voy a ser clara en el mensaje, ¿sí? Las personas no me van a comprender porque no utilizan el mismo lenguaje. No porque no puedan comprender las ideas que puedo llegar a enunciar, sino porque no cuentan con los mismos elementos técnicos para decir lo que quizás yo también estoy diciendo. Pero yo al utilizar lenguaje técnico en lugares o en espacios que no son los adecuados, no voy a poder transmitir con claridad. Entonces eso también es importante. Sobre todo porque se me ocurre en nuestra profesión cuando vamos a hablar con familias sobre alguna situación de salud, de enfermedad en el campo de la salud mental, y yo puedo llevar un lenguaje que sea más cercano al campo de las ciencias de la salud, van a haber palabras que puedo llegar a utilizar que van a generar obstáculo, ¿sí? Que las personas que están en esa situación de padecimiento no van a comprender y no tienen por qué hacerlo, ¿sí? Las personas profesionales que trabajamos en estos campos tan sensibles del campo de la salud mental, del campo de las ciencias sociales, tenemos que tener mucho cuidado de qué forma transmitimos, de qué forma decimos, de qué forma nombramos, porque lo que buscamos es que nos comprendan, ¿sí? Bien, continuamos con el segundo punto, que es sobre el feedback constructivo. En esto de la retroalimentación, de poder recuperar algo de lo que se nos está diciendo, y en este de recuperar es para recuperar, afirmar, para validar, ¿sí? Para decir, estamos acá y estamos escuchando, es una herramienta útil y específica que va a mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. Por último, tenemos la comunicación no verbal, que es un gran campo. Más del 80% de lo que decimos lo decimos con el cuerpo, ¿sí? Ustedes me verán acá dando la clase, quizás no me ven del todo, pero yo muevo las manos, hago gestos, miro para un lado, miro para el otro, me pongo en situación y sé que del otro lado van a haber personas que lo están dando todo para comprender qué es lo que estoy diciendo. Entonces tengo que utilizar todas las herramientas que tengo, no solamente mi voz, para que ustedes puedan comprender, ¿sí?
Entonces el lenguaje corporal, el tono de la voz y la expresión facial van a ser esenciales para poder transmitir un mensaje de modo efectivo. Bueno, hemos llegado al final de la clase, ¿sí? Hemos hablado sobre la comunicación interna, que esperamos se dé de forma eficaz, ¿sí? Y el desarrollo de habilidades sociales, que esperamos mejoren el clima laboral, interpersonal, que ya sabemos que influyen en principio en nuestra vida diaria y que en una organización, ¿sí?, van a influir de forma directa en el alcance de las metas de esa organización, ¿sí? Por ello, todo lo que hemos hablado hoy en esta clase es esencial para poder cooperar en este alcance, digamos, de las metas de una organización. Si nos sentimos incluidos, incluidas, si podemos opinar con claridad, si podemos sentirnos parte como en esta identidad de la organización, si podemos construir la cultura de esta organización, ¿sí?, vamos a ser parte activa, parte viva de la organización y ello va a repercutir, va a impactar, ¿sí?, de forma positiva en esta organización. Son todos aspectos saludables en los cuales podemos incidir, ¿sí?, para la vida de la organización en general. Bien, para ello les vamos a dejar 2 preguntas que son a modo de reflexión. No las tienen que escribir en ningún lado, solamente es para ponernos a pensar, ¿sí? Y la primera es, ¿cómo podemos mejorar la comunicación interna en nuestras organizaciones? Y la segunda es, ¿qué habilidades sociales debemos desarrollar más? A mí se me ocurren un montón de posibilidades de respuesta, pero bueno, les dejamos ahí estas preguntas abiertas. Posiblemente las podamos recuperar estas reflexiones en las clases sincrónicas. Ha sido un gusto y hasta luego.